Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, pero este es un protocolo realmente, ustedes saben, porque estamos consternados ante esta tragedia que hemos vivido, esta tragedia nacional de la cual hemos sido testigos de esta catástrofe sin precedentes en nuestra amada República Dominicana. La tristeza nos embarga. Recuerden ustedes que llegamos a través de nuestro canal de YouTube Mujeres en Dinámica, a través de TV Quisqueya, el canal 1027 de Optimum para todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, a través de MNN, La Hora TV, Vega TV, canal 52 de Claro, perdón, y el canal 42 de Altiz. Definitivamente, esta madrugada trágica de este martes 8 de abril, cerca de las 12:55 a 1 de la madrugada, se hizo la tragedia presente en la República Dominicana. En esta perecieron, según el Centro de Operaciones, el COE confirmó 221 fallecidos, pero estuve viendo unas informaciones del ministro de Salud Pública en el que decía que ciertamente que eran 225 personas que han fallecido en este lamentable accidente, en este trágico incidente de la República Dominicana. De hecho, este pasado jueves ya el director de rescate del COE suspendieron, ya dijeron que todo estaba listo y que ya se cesaban los trabajos de búsqueda, los trabajos de rescate. 189 personas han sido rescatadas con vidas. Hay algunas que ya han sido identificadas por sus familiares. Todavía hay algunas otras que están en los hospitales. Hay que hacer aclarando, señores, que con el asunto de la emergencia, esta emergencia, lo que nos ha demostrado a nosotros definitivamente es bien triste. No hay un protocolo de emergencias en la República Dominicana. En esta lamentable tragedia perdieron la vida quien estaba amenizando esta fiesta, la voz más alta del merengue, Ruby Pérez, está dentro de los fallecidos. Ya incluso se hizo el sepelio, fue puesto en cuerpo presente en el Palacio, en el Teatro Nacional para hacer las honras fúnebres, y definitivamente es lamentable esta tragedia por la cual estamos atravesando. Yo quiero, porque tenemos muchas informaciones de primera mano, tener una panorámica de lo que acontecía con este establecimiento. Ciertamente le hemos tildado la marca país, pero eso no quita que era un negocio y que tenía reglas que cumplir. Vamos a tener esta panorámica así, para una visual de qué pudo haber sucedido con el desplome, porque si ustedes ven algunas imágenes desde el aire, señores, esto fue como un pastel. Cayó directamente el techo, y aquellos que estuvimos viendo algunas imágenes de este evento, se vio que eso estaba a toda capacidad, a casa llena. Yo estuve viendo la información de uno de los sobrevivientes de nacionalidad colombiana, justamente para un medio colombiano, en el que, según él, un sobreviviente decía que en este lugar debió, o él estimaba, había entre 750 a 800 personas. Ya ustedes imaginan la dimensión de esta catástrofe por la que ha atravesado la República Dominicana. Vamos a escuchar al arquitecto Diomedes Rivera con una panorámica a su juicio de lo que pudo haber acontecido en esta tragedia. Aquí un poquito compungido por la tragedia que acaba de ocurrir hace 20 y tantas horas. Tiene a uno fuera del cuerpo, buscando formas, no cuestionando a Dios, porque Él es la única persona que sabe por qué. Pero también, a simple vista, uno nota
que hubo, no vamos a decir algún descuido, pero una losa caer en su totalidad sobre tantas personas que estaban disfrutando en ese ambiente. En su coche, ¿qué pasó? Uno no tiene otro elemento de juicio que no sea lo que simplemente uno ha visto por los medios digitales. Pero uno con tanto tiempo en el área de la construcción puede ver que esa luz o ese techo extremadamente grande, faltaban algunos apoyos estructurales. Creo que fue lo que ocasionó eso. Porque, recuérdate, o no sé si lo recuerdas, eso era un cine. Los cines no tienen apoyos verticales en el medio para no dificultar la visual de la película o de lo que se esté presentando. Entonces, una luz inmensa. Pero además, vi que retiraron una viga que me parece, ahora te digo, es un juicio preliminar así, que me parece que estructuralmente no estaba configurada como debe ser. No la diseñaron, y si la diseñaron como debió ser, pues el acero brilla por su ausencia. Esa es una. Además, esa estructura en el 2023 creo que fue, que ocurrió un incendio en ese local. Las altas temperaturas dilatan todos los cuerpos. Los elementos pierden viscosidad, otros se dilatan y al dilatarse, pues hacen un momento de expansión. Y eso ocasiona que se debilite gradualmente la estructura. Además, tiene unas cargas que uno le llama las cargas fijas o muertas y las cargas móviles, que son las que se mueven. Si es una losa, la gente camina encima de ella, un entrepiso, camina, no es el caso de este, pero cuando me refiero a cargas móviles es porque tiene, lo que vi ahí, es que habían plantas eléctricas o generadores que parece no tenían disipadores. Los disipadores son unos elementos que se usan para evitar que se transfiera todo el peso de esos generadores hacia la estructura que la soporta. Si no lo tiene, toda esa vibración pasa directamente a la losa. Habían generadores, habían condensadores, habían transformadores eléctricos también, y eso va deteriorando. Pero hay otro detalle fundamental, es que los decibeles probablemente durante tanto tiempo fueran erosionando la base, la estructura de esa losa que se desplomó. Entonces, eso es fundamental. Hay áreas de patrimonio por la forma de mampostería que se usaba anteriormente, que no permiten que tú pases de
un determinado número de decibeles. Otra cosa importante que me gustaría que tú conocieras es que esas losas le colocan por abajo una estructura metálica para colocar las luces y bocinas para que la acústica pues funcione adecuadamente. Vi también que encima de la losa habían como 3 o 4 capas de un material que parece que era fino, que fueron haciendo, parece por la cantidad de filtraciones durante 50 y pico de años que tiene esa estructura, pues fueran haciendo posible que la filtración no cayera directamente al área de esparcimiento. Entonces es un peso agregado que no se calculó y que fue en el momento buscando una solución que lo aplicaron. Y básicamente eso es lo que uno puede ver. Uno comienza a analizarlo ahora, pero habrán expertos en la materia que concluirán qué realmente pasó. Es lamentable la pérdida de tantas personas y uno realmente se siente dolido. Uno conoce de personas y otras tantas que son familiares de amigos, allegados, y el país está realmente muy compungido. Bueno, señores, ahí estuvimos la participación del arquitecto Diomedes Rivera, una panorámica, a su juicio, de lo que pudo dar al traste con esta tragedia en el que los dominicanos hemos perdido 225 vidas en un espacio que lamentablemente pudo ser diferente y que por falta de supervisión, lamentablemente estamos en el día de hoy donde se está. Y sobre todo no vamos a tocar en este momento los dueños de este local y la forma desaprensiva en la que se actuó, porque 16 horas después de acontecido este hecho es cuando el dueño de este establecimiento, el Jet Set, un ícono de las noches y sobre todo los lunes del Jet Set en la República Dominicana. La Presidencia de la República emitió una información en el que se creó una comisión. Bueno, pero se creó esta comisión para empezar, dar inicio a los trabajos de investigación. No sin antes, quiero compartir con ustedes la información que tenemos en este sentido, pero ustedes saben que en tanto se estaba velando, se velaban los restos, se exponían los restos de Ruby Pérez en el Teatro Nacional y luego fue llevado al cementerio donde donde reposan ya sus restos. En Jaina, señores, también hubo un velatorio múltiple, porque de Jaina solo, hasta tanto sigan avanzando las investigaciones, 25 personas perdieron la vida. Fueron, lógicamente, a respaldar a su ídolo, porque Ruby Pérez era oriundo también de Jaina. Entonces, da tristeza ver cómo su ídolo se estaba velando en un lado y en el polideportivo de Jaina estábamos velando otros tantos. Definitivamente esta tragedia ha marcado a toda la República Dominicana, el sector empresarial también. Voy en el marco justamente de lo que dice Homero Figueroa del proceso de investigación. La ley está ahí y en tal sentido vamos a escuchar al doctor Jaime Caunabo Terrero, que nos tiene alguna información sobre lo que contempla el Código Civil de la República Dominicana. Escuchemos. Saludos, Niurka Rivera. Te habla el doctor Jaime Terrero. Mira, en la República Dominicana tenemos un Código Civil que establece en los artículos del 1382 hasta el 1384 todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil y con los daños, perjuicios e indemnizaciones. El artículo 1382, que es la pieza clave,
establece que todo hecho del hombre que le causa un daño a otro, se está en la obligación de repararlo. En el caso particular de la discoteca Jet Set, hay personas que fallecieron, otras que han resultado heridas, hay creo que personas con lesiones permanentes. Estas personas tienen derecho a reclamar una indemnización por negligencia, por omisión, por falta de previsión. Es decir, cualquier reclamación es justificada y se enmarca dentro de una demanda civil donde el accionante debe establecer claramente que resultó afectado, que resultó dañado, que resultó perjudicado, tanto física, moral como económicamente. Tengo la seguridad, casi la certeza, que en los tribunales estaremos viendo alrededor entre 250 y 300 demandas que se accionarán en daños y perjuicios en contra de los propietarios del local, los administradores, los accionistas, la persona que de una forma u otra regerentean lo que es la parte de esa discoteca. Hasta aquí este comentario de Jaime Terrero, abogado dominicano. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Sí, señores, continuamos aquí en su espacio de Mujeres en Dinámica y como hemos dicho en nuestro primer segmento, definitivamente estamos compungidos, señores. Y entonces ahora viene este proceso de duelo, este proceso en el que tenemos que acompañar a las familias y sobre todo a toda la sociedad dominicana, puesto que esto ha sido una tragedia que ha marcado a toda la sociedad, a todos los dominicanos y el mundo, porque el mundo se ha solidarizado con esta causa dominicana. Para conversar un poquito sobre qué tenemos que hacer a partir de este momento, tenemos con nosotros a una grata amiga. Ella es la licenciada Joanny Martínez, psicóloga especialista en crisis de salud mental. Bienvenida al espacio de Mujeres en Dinámica. Joanny, ¿cómo está? Turca, espero que todos estén bien. Gracias. Joanny, sería importante que le digamos, hagamos una panorámica de lo acontecido cuando estábamos conversando fuera de las cámaras y que tú hablabas de esta tragedia y el manejo que hay que dar ahora en este momento post a esta tragedia. ¿Cuál es tu evaluación en este sentido antes de que entremos en materia de detalles de qué cosas podemos hacer? Tenemos que entender un poquito todos los que estamos relacionados a esta tragedia, que es todo el pueblo dominicano, pero también las personas que estamos fuera a nivel mundial. Es que es una tragedia en conjunto. Entonces, todo este proceso, toda esta desinformación que ha traído y que viene en pos de la tragedia, causa mucho estrés, causa muchos estragos. Tenemos que tratar de solidificar y tratar de unirnos, ser empáticos. La empatía es uno de los recursos que debemos de accionar y poder trabajar ahora mismo, el poder entender a las personas, el no traer desinformación, sino tratar de ser empáticos. La empatía, sobre todo con los familiares, aún con las personas. Tenemos que entender la situación ahora mismo que se está viviendo en la República Dominicana, la situación actual que se está dando, donde todavía hay personas que no han podido, familiares que no han podido encontrar a sus seres queridos, que todavía están viviendo no tan solo un duelo, porque ni siquiera tienen a sus personas, o sea, hay muchas personas que todavía están desaparecidas. Entonces tenemos que entender todo el contexto y la actualidad de lo que se está viviendo
frente a esta tragedia. Una de Como las cosas profesional, más importantes. ujú. No, perdón. Te pregunto, como profesional y experta en este tipo de temas y sabiendo la importancia y lo drástico que puede ser una situación como esta situación de caos para una crisis de la salud mental, ¿cómo entiende Johanny se han manejado las autoridades del COE más bien en este sentido? ¿Ha habido empatía de parte de las autoridades con tantos y tantos personas que han perdido la vida y aquellas que están heridas en proceso de recuperación? Tu valoración en ese sentido, Johanny. Mira, es un poco difícil el poder tener el control de los canales de comunicación. Yo creo que una de las cosas que ha afectado un poquito más todo el entorno y que ha creado un poquito más de caos es el tema de la desinformación, y del el poco control que se tiene a nivel de las redes sociales, las informaciones que envían, que no son informaciones que realmente están autorizadas a dar ciertas personas, ciertos medios de comunicación. Y esto trae un poquito de problemas porque lo que hace es que causa a la población muchísimo más estrés. El poder distorsionar la información real, el distorsionar la información causa estrés tanto a las personas que están viviendo el caos como también a las personas que estamos alrededor. Y es un poquito a través de las redes sociales el poder controlar esta parte. Creo que el COE no ha tratado de manejar la situación dentro de lo que ha podido, pero entiendo que esta es una de las partes que causa un poquito más de inestabilidad. Cuando se habla de crisis y más en este campo donde vemos una tragedia o estamos en el proceso post tragedia o durante el proceso de la tragedia que es que estamos, hay que destacar muchos aspectos importantes y es el de poder mantener a las personas calmadas, el de poder mantener a las personas que puedan entender que están tranquilas, que las autoridades tienen el control. Y yo creo que hasta este punto ellos están haciendo un buen trabajo porque están ahí, están desarrollando lo que tienen que hacer. Entonces esto le da a la persona esa seguridad de que se está trabajando, de que se está tratando de localizar y de hacer todo lo posible por seguir sacando la cantidad mayor de personas y poder ir avanzando con este proceso. ¿Cuáles son algunas de esas debilidades que podemos identificar? Bueno, ya tú mencionaste algunas, pero algunas otras de esas debilidades que hemos podido nosotros identificar o que puedes tú identificar como profesional de la psicología en este lamentable o en esta lamentable tragedia por la cual estamos atravesando los y las dominicanas. De de los posibles nichos que podemos identificar es, como te había comentado, este del el flujo de información errónea, ese flujo de información. También el hecho de que no podemos controlar a las personas que están alrededor de la tragedia, donde se hicieron, o sea, muchísimas personas estuvieron robando, hurtando, adquiriendo artículos de valor de los familiares. Vemos muchas quejas de las personas en cuanto a esto. No se pudo durante la noche de la tragedia poder tener el control completo de la situación y de los perímetros que debían de estar sellados por la Policía Nacional. Esto también trajo un poquito de descontrol y vemos muchas personas afectadas buscando su documentación. En los protocolos que las diferentes autoridades deben de tener, uno de los protocolos mayores es poder cerrar los perímetros, es poder impedir que las personas tengan acceso tanto a videos, a fotos, porque como dije anteriormente, esto lo que causa es inestabilidad. Cuando vemos estos videos, estas fotos, las personas sienten mucho miedo y el miedo tiende a poder crear muchísimo más caos. Entonces, las personas que estamos dentro del perímetro, los que estamos fuera, tendemos a sentir muchas emociones, miedo, debido a estas malas informaciones. El hecho también de lo que dije al inicio, de que no pudieron tener estos perímetros cerca, muchas personas
hurtando a estas personas que estaban allí, el acceso de los documentos. O sea, son muchas situaciones que se dieron y que todavía estamos viendo las consecuencias de todo esto que se vio allí. Joana, me gustaría, ya de parte del COE, el director anunció justamente ya que ya se suspendió la búsqueda, el rescate de cadáveres y de víctimas heridas que estén en este desastre. Eso fue el pasado jueves. A partir de ahí, tú hablas de protocolo. ¿Cuál es el protocolo ahora que tenemos que iniciar justamente para dar acompañamiento a aquellas personas, aquellos niños, aquellos padres, hermanos que están en la desesperanza porque perdieron a 1, 2, 3, 4 familiares en una sola, valga la redundancia, en una sola familia? Definitivamente es muy significativo. En este sentido, ¿cuál tú entiendes debe ser el protocolo a partir de esta fecha, de que ya esta fase, la primera fase, podríamos decir, de rescate y búsqueda de heridos ya suspendió? Entonces, ¿a cuál proceso vamos a entrar ahora? Es el poder identificar y categorizar a las personas afectadas. Hay que categorizarlos, los niños, los padres, los hermanos, y dependiendo por las categorías, por ejemplo, los niños que perdieron a sus padres, estos niños deben de ser evaluados porque existe un proceso de duelo en ellos, pero al ser esta catástrofe tan eh, extrema, si lo pudiéramos decir así, estos niños se ven afectados. ¿Por qué? Porque cuando estos niños, por ejemplo, regresen a las escuelas, las personas y los demás niños van a empezar a hablar de estos temas. Entonces, estos niños hay que prepararlos. Primero hay que hacer la categorización de los familiares en función de qué tan grave puede ser el trauma para ellos y hay que trabajarlos. Estas personas deben de recibir asistencia psicológica, deben de ser evaluados para evitar cualquier tipo de estrés postraumático, que es lo más común que se da en estos casos. Por eso es muy, muy necesario que se deban de trabajar estos familiares, que se deba de hacer esta categorización de cada una de las personas afectadas para poder evitar estos trastornos que pueden venir como consecuencia de todo el estrés postraumático, de todo el shock postraumático que viene de acuerdo a lo que fue esta tragedia. Va a ser muy difícil poder durante las primeras semanas controlar a las personas, controlar los entornos familiares, controlar las comunidades cuando empiecen a hablar. Entonces, en el caso mayor de los niños y los jóvenes, que son los más afectados, hay que trabajarlo, hay que trabajar ese protocolo, que es un protocolo psicológico post tragedia, es un protocolo que se trabaja con ellos para que ellos puedan integrarse. Incluso se recomienda de que estos niños no lo envíen directamente a las escuelas, sino que lo tengan un poquito aislado, que puedan tener el mayor control, principalmente de las informaciones y de todo lo que se puede dar alrededor de ellos con respecto a todo este tema que puede afectar sus emociones. ¿Cuáles son, si podemos describir, ¿no? Para que los amigos puedan entender, cuáles son esas fases de duelo que existen? ¿Pueden ser identificables fácilmente por las personas para que podamos apoyar en este sentido a tantos y tantos que han perdido a sus seres queridos? De duelo, son 5 las fases que se dan durante el duelo. Una de las primeras es la fase de negación. Bueno, tenemos una interrupción con este conversatorio que estamos teniendo con la psicóloga especialista en crisis de salud mental, Johanny Martínez, licenciada. Ella también es ministra de la Casa Refugio, pastora también de Iglesia Evangélica, es decir, pero esto alejado de su ministerio,
definitivamente como profesional, pero aunado incluso entonces en este momento a esa capacidad que tiene de ministrar a las personas, y porque habría que hacer los espacios de reflexión. En este momento mucha gente empieza a buscar culpables en este caso, pero este no es el momento para eso. Tenemos que, estaba Johanny describiendo un poco cuáles son esas fases del duelo, y que a veces lo primero, y así es, la negación. Uno se niega a que ese ser querido esté ahí, esté entre los fallecidos. De hecho, lamentablemente hemos ido viendo algunas imágenes, algunas personas, algunos familiares buscando a su ser querido, ¿no? Y son imágenes y expresiones dramáticas de parte de las personas que están buscando a su ser querido. Ya sí tenemos nueva vez aquí a Johanny Martínez con nosotros. Johanny, te quedaste describiendo un poquito cuáles son esas fases del duelo y las cuales tenemos que respetar. Del duelo, la primera fase del duelo es la negación. Es esta fase donde las personas no aceptan, entran en un proceso de negación, negar la situación. Es una fase donde afecta mucho lo que son las emociones, pero también a nivel psicológico, ya que esta fase básicamente trastorna todo lo que es el pensamiento, la forma de cómo las personas pueden expresarse, porque entran en un proceso de negación, niegan totalmente, y puede esta fase, el poder sacar a las personas incluso durante un tiempo, a veces puede ser durante días, durante una semana, de todo lo que es la realidad. Esta es la fase de negación. Luego de la fase de negación, que puede durar hasta una semana, viene lo que es la fase de la ira. Esta ira que entra donde ya tú aceptas que tienes una persona que no va a estar, donde ya tú aceptas que esa persona falleció, que esa persona no va a estar contigo. Y entonces entra este proceso, que es ese proceso de ira, es ese proceso de dolor fuerte, donde se siente realmente estos sentimientos muy arraigados, se siente mucho dolor. Luego de este proceso, que es el proceso donde se necesita un acompañamiento extremo, donde se necesita empatía, donde se necesita que los familiares puedan estar cerca y poder hacerle entender a las personas: oh, yo estoy aquí, estoy contigo, puedo entenderte, puedo comprenderte, porque es uno de los procesos más dolorosos. La fase de la ira, esta fase puede ser difícil de aceptar, y es una de las fases más dolorosas para los familiares cuando están en este proceso de duelo. Ya luego de aquí viene lo que es el proceso de la negociación, donde entonces la persona empiezan a identificar las causas de la muerte, empiezan a identificar cuando la persona se va, empiezan a identificar algunos aspectos importantes de lo que pasó, de cómo pudo haber pasado. Aquí es donde la persona dice: tal vez yo pude haber estado ahí. Entonces entra como un proceso de negociación consigo mismo. Por eso es importante que durante la fase número 2, que es la fase de ira, haya un acompañamiento en la persona, porque ya también para la fase de negociación puede haber un acompañamiento de estas mismas personas, estos familiares que están cerca, para ayudar a poder entender, para ayudar a quitar un poquito la culpa. Siempre en el proceso de duelo, en los familiares directos, hay un proceso de culpa. Y como Culpa. estamos hablando de que todo esto se dio a través de una catástrofe donde se ven implicadas muchas personas, existen también lo que son los comentarios, lo que son las acciones, el por qué. A veces son comentarios que no son aceptados o que no son los mejores para poder desempeñar o poder ver la atmósfera de este ambiente. A veces hay comentarios que hacen la persona que son muy inapropiados. El hablar de ciertas situaciones que pudieron haberse dado, esto implica realmente mayor dolor, mayor tristeza para los familiares,
porque la desinformación o la falta de información o de empatía puede hacer que estos procesos de duelo sean más traumáticos. Luego de la fase de negociación viene la depresión o la aceptación. Hay una depresión y una ansiedad que se da post duelo o durante el duelo, que también puede venir después de la fase de negociación, donde la persona se siente sola, se siente vacía. Es donde ya la persona ha aceptado que ese familiar no va a estar. Es donde la persona empieza a analizar los aspectos, empieza ya a ver la realidad de lo que ha pasado y de lo que puede pasar. Luego, la última fase del duelo es la aceptación. Cabe destacar que para que todas estas fases se den, no hay un tiempo específico. Todo va a depender del acompañamiento, todo va a depender del tipo de persona, va a depender de la edad. Los niños tienen fases diferentes, los adultos mayores también fases diferentes. Pero sí, en base a todo lo que es el duelo, lo más importante es el acompañamiento, es el que puedan tener personas ahí apoyándolo, que puedan haber personas que realmente sean empáticas, que puedan decir, sí, yo estoy aquí contigo, yo puedo acompañarte en tu dolor, siempre tomando en cuenta la realidad, siempre también tomando en cuenta que hay que alentarlos de que son situaciones que pasan porque vienen muchas preguntas, porque vienen muchas interrogantes que tienen los familiares directos a causa del dolor, a causa de la tristeza. Y siempre es bueno que las personas puedan estar a su alrededor acompañándolos y siempre tratando de alentarlos y de darles ese aliento, ese anhelo, poder acompañarlos y poder ayudarlos en cada uno de estos procesos del duelo. Johanny, en este proceso, y hablas justamente del acompañamiento, esto es una tragedia nacional, pero en términos muy particulares, ¿cuál es el error o que no debe cometer una persona que vaya a apoyar justamente a un amigo, a un vecino, a un hermano, a un familiar en medio de esta tragedia? ¿Qué cosas no debemos nosotros decir? O no debemos hacer más bien. Cosas que debemos de tratar de no mencionar son, por Exacto. ejemplo, detalles. Cuando usted va a acompañar a una persona en un proceso de duelo, usted tiene que tratar de alentar a esa persona. Usted tiene que tratar de ser positivo, de ser empático. Entonces, cuando usted entra en un proceso de tratar de buscar o de dar detalles con respecto a la tragedia, entonces usted está trayendo o puede traer sentimientos que son abrumadores. Estos sentimientos abrumadores que vienen en pos de todo el proceso de la tragedia. Estas son las cosas que no se deben hacer. Usted tiene que tratar de tener palabras que sean empáticas, palabras que sean para ayudar a mantener a la persona estable, a mantenerlos tranquilos. Cuando usted viene con comentarios de situaciones que se dieron dentro del entorno, que pudieron hacer causa del entorno o consecuencia de todo lo que pasó, usted está trayendo más fuego al que ya hay. Usted está trayendo informaciones que realmente en este momento no van a ser positivas, no van a ser buenas. Otra de las cosas que también tenemos que tratar de no mencionar es, por ejemplo, el tratar de mencionar caos o tratar de mencionar maldiciones o tratar de mencionar como algunos casos yo he visto, por ejemplo, algunos líderes religiosos que dicen, oh, esto es que el Señor está mandando Un caos o castigo. tragedia para la República Ujú. Dominicana. Para que Esto reflexionemos. realmente es pero realmente no trae reflexión. Dios es un Dios de Ok. amor, Dios Ujú. es un Dios que realmente está para dar amor, para dar paz y trae a nosotros calma y quiere que nosotros realmente podamos estar bien. Dios no es un Dios que quiere que pasen este tipo de cosas. O sea, nada de esto de lo que ha pasado ha sido causado ni siquiera por él. Aquí básicamente podemos ver ciertas negligencias, ciertas situaciones que pudieron darse frente a ese caos donde ya incluso profesionales de la materia, peritos de la materia han podido decir
qué fue lo que pasó o tal vez algunas de las situaciones que pudieron darse para que este caos se pudiera dar. Por eso nosotros no debemos traer este tipo de informaciones, este tipo de informaciones que realmente lo que trae es más estrés, que causa realmente más problema, porque lo que realmente nosotros necesitamos son personas que puedan ayudar, que puedan traer paz, que puedan traer calma a los familiares. O sea que nosotros tenemos realmente que poder analizar cuál es nuestro vocabulario, qué vamos a decir, cuáles son los comentarios que vamos a hacer, principalmente si hay niños, adultos mayores, frente de nosotros, cuando nosotros vamos a dar el pésame a los familiares. Vuelvo y menciono también el tema de las redes sociales. Tenemos que ser empáticos. Hay muchas personas que están trayendo mucha información a través de las redes sociales que no es real, que no es cierta, y lo que está trayendo es más problema, más que traer soluciones, es más problema, porque lo que tratan es de lucrarse con todas esas informaciones. Johanny, ¿cuál es la responsabilidad y sobre todo cuáles son los recursos que debe tener el Estado Dominicano disponible porque esto es una tragedia nacional definitivamente? Como tú decías hace un ratito, tiene que ver con negligencia, con falta de supervisión. Eso es un tema que vamos a ir nosotros desmenuzando. Ahora, el tema de ahora es justamente cómo apoyar, cómo aportar en la recuperación de tantos y tantos hermanos y hermanas dominicanas que han perdido un ser querido, un amigo en esta lamentable tragedia. ¿Cuáles son esos recursos disponibles como garante el Estado Dominicano para justamente dar al traste con esto que tú estás hablando de ir en apoyo post esta tragedia que hemos sufrido la madrugada del pasado martes? Poder crear un equipo de apoyo para a nivel psicológico, donde hayan diferentes especialistas de la salud, principalmente de la salud mental, donde puedan apoyar a cada una de estas personas. Todas las personas, todos los familiares de las personas que estuvieron allí afectadas necesitan un apoyo psicológico. Y yo creo que se debe de crear un grupo de apoyo donde existan diferentes especialistas de la salud para hacer evaluaciones. Es importante destacar que la necesidad de que un especialista de la salud mental evalúe cada uno de estos familiares, los hijos, los hermanos, los padres. Tenemos que destacar que en una familia incluso hubieron varias personas, o sea, varios descensos en una sola familia, y esto Así es. realmente trae mucha preocupación. Estas familias necesitan el apoyo, necesitan que realmente el Estado Dominicano pueda hacerse responsable de esta tragedia. Otra de las cosas que también es que las personas, los familiares, necesitan ver que se está tomando realmente acciones, que se están haciendo acciones para poder hacer investigaciones acerca de lo ocurrido, porque ellos tienen respuestas, tienen muchas interrogantes y cada una de estas personas necesita saber que esto no va a volver a ocurrir, que se van a tomar medidas de lugar donde se van a poder tomar en cuenta todo lo que pasó allí para que esto no vuelva a pasar. También el Estado tiene que hacerse presente con un equipo para poder brindar apoyo a estas familias en muchas áreas. Hay que hacer un levantamiento de cómo pudo afectar las familias esta catástrofe y de acuerdo a este levantamiento, pues el poder trabajar en pos de esto. Pero sí realmente se necesita el poder preparar este equipo de personas, este equipo de profesionales que venga directamente desde el Estado para poder brindar un apoyo a todas las familias, a todas las personas afectadas.
También es necesario que se le dé un seguimiento a través de todos los medios de comunicación, porque las personas necesitan poder estar bien informadas. Las personas que están fuera incluso del país necesitan poder tener informaciones fidedignas, informaciones que sean reales de lo que está aconteciendo y de lo que se va a hacer. O sea, necesitamos el poder tener las informaciones reales de qué está pasando, de que el Estado dominicano realmente está siendo diligente y se está moviendo en pos de lo que se necesita, respuesta. La gente hoy en día tiene muchas respuestas con respecto a lo que pasó, qué fue lo que pasó, y el no darle a las personas una respuesta prudente puede causar también muchísimo más estrés. Entonces necesitamos que el Estado pueda tener respuesta y ojalá que pueda tener en cuenta que necesita realmente el poder equipar un equipo o poder tener un equipo para que pueda apoyar directamente cada una de estas familias que fueron afectadas. Esto es muy necesario. Te pregunto, Joana, entonces, ¿esas unidades tendrían que desplazarse donde el afectado o el afectado tendría que ir a esa unidad que se establezca, si el Estado lo piensa así, a través del Ministerio de Salud Pública, evidentemente? Bueno, si el Estado decide crear algún equipo médico y psicológico para todos los familiares, sea que los familiares vayan a un centro especializado que se Ujú. equipe con distintos profesionales de la salud, o sea que ellos vayan directamente a los hogares. Yo entiendo que parte del seguimiento también puede ser que se vaya a hacer visitas profesionales de la salud, que vayan a hacer un levantamiento de cómo están esas personas, de cómo están esos niños, esos padres, esos hermanos de esas familias después de la tragedia, o viceversa, que se cree un equipo en algún lugar en específico, sea en algún centro de salud especializado, y se le haga un llamado directamente para que ellos puedan ir, independientemente sea cual sea la base que se utilice o la forma, indistintivamente. Lo que sí se necesita es que sí se le dé un seguimiento. Hay que darle un seguimiento a cada una de estas personas con este equipo, con este protocolo, crear un protocolo de bioseguridad, de salud mental o de bioseguridad para trabajar realmente las emociones, para evitar cualquier shock o estrés postraumático que puedan tener las personas luego de esta tragedia. Cabe destacar que, por ejemplo, hay personas aquí en la ciudad de New York que me han llamado muy, muy afectadas. O sea, tan solo el hecho de las personas ver las imágenes, de las personas ver seres queridos, de las personas ver personas o personajes, incluso los artistas que han fallecido, o sea, crea ya a nivel de ellos, a nivel de sus emociones, crea muchas expectativas, crea mucho dolor. Si partimos desde ahí, podemos ver realmente la necesidad que hay de poder brindar un apoyo emocional, un apoyo psicológico a cada una de estas personas. El Estado realmente necesita poder crear un equipo de apoyo, poder crear un equipo que realmente le dé un seguimiento a cada una de estas personas. Bueno, interesante, y ciertamente compartimos la opinión de Johanny Martínez. Johanny, ¿cómo llevar este mensaje? Como tú decías, realmente Dios no es un Dios de dolor, así lo queremos entender, pero mucha gente se podría hacer esa pregunta: ¿por qué Dios permite estas cosas? Y tú, que estás vinculada profesionalmente a la psicología, pero que diriges un ministerio evangélico, ¿cómo manejar esta dualidad y cuál es el mensaje final de Johanny Martínez para nuestros amigos, y sobre todo que podamos acudir, como tú bien señalas, a apoyar en la medida de nuestras posibilidades a tantos y tantos hermanos y hermanas dominicanas que han perdido un familiar, un amigo, un ser querido
empresarios. Ha habido dentro de los fallecidos también se cuentan algunos turistas que estaban disfrutando esa noche en esa discoteca. ¿Cuál es el mensaje y cómo llevarle el mensaje a los amigos y a las amigas en este tiempo convulsivo de que Dios no es capaz de permitir algo así? Niurka, verdaderamente que nuestro Dios es un Dios bueno y es un Dios poderoso. En este tiempo, la palabra de Dios es la que nos puede guiar. La palabra de Dios guía y nos da fortaleza. Dice la misma Biblia que ella es lumbrera a nuestros caminos. Y en estos tiempos tan difíciles y en estas situaciones difíciles, hay un salmo que a mí me gusta muchísimo, que es el Salmo 34. Y a la altura del versículo 18, este salmo dice que el Señor está cerca y tiene de aquellos que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu que están abatidos. Dios realmente tiene control, Dios realmente tiene misericordia para con cada uno de sus hijos. Y el Señor no es el que permite directamente que pasen esta catástrofe. Ya hemos visto que hay situaciones adversas que pasan. Dios realmente tiene para nosotros la posibilidad y Dios tiene para nosotros esperanza. Dios en este tiempo quiere que nosotros podamos estar unidos, que nosotros en este tiempo podamos realmente entender que necesitamos fortalecernos. Cuando pasan este tipo de tragedia, el corazón del hombre tiende a contraerse, el corazón del hombre tiende a estar frágil. Y en este momento es un momento muy propicio para nosotros poder acercarnos más a Dios, para nosotros buscar la palabra de Dios, que es aquella que nos renueva, que es aquella que nos trae paz, que nos redarguye en todo tiempo. Mi mensaje realmente para cada una de las personas es que podamos acercarnos a Dios. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Y todo lo que nosotros pidamos al Padre, Él nos lo va a entregar. Entonces, en este tiempo, yo creo que nosotros poder unirnos en oración, en reflexión, en empatía, como pueblo dominicano, nosotros de por sí somos una nación cristiana, somos una nación que cree en un Dios vivo, que cree en un Dios de poder. Somos una nación que hemos visto la mano poderosa de Dios obrar en muchísimas situaciones. Y como personas que amamos a Dios y que creemos en Dios, debemos de continuar. Que esto no sea algo que nos aleje de la presencia de Dios, sino que nos acerque más. Las situaciones difíciles y las circunstancias difíciles que puedan pasar, como en este caso, que es una catástrofe que marca una gran cantidad de la población, esto debe ser algo que nos acerque más, el que podamos hacer grupos de apoyo, el que podamos hacer grupos para reunirnos en oración, ya aquí en la ciudad de Nueva York, muchos de los grupos religiosos se han reunido, hemos estado haciendo grupos de oración para orar por todas esas familias. El mismo jueves, durante todo esto pasaba, nosotros estábamos en oración a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, orando por ese equipo que estaba rescatando a las personas, orando por los familiares que habían perdido. Es un tiempo para nosotros realmente unirnos, para nosotros entender. Hay una historia en la Biblia que trae mucha paz y es en el tiempo del Pentecostés, cuando dice la palabra de Dios que estaban todos juntos, unánimes, reunidos. Dice la palabra que todos ellos estaban en un mismo sentir y vino ese tiempo del Pentecostés, vino esa presencia de Dios sobre todos los que estaban allí y todos empezaron a hablar en lenguas y todos empezaron a confesar, a orar
Y fue un tiempo bastante hermoso donde la presencia de Dios vino. ¿Por qué vino la presencia de Dios? ¿Por qué se manifestó la presencia de Dios? Porque había una unidad del Espíritu. Este tiempo realmente tiene que ser un tiempo donde nosotros podamos unificarnos, donde nosotros podamos demostrar realmente lo que hay en nuestro corazón. Y yo sé que en el corazón de cada uno de los dominicanos, independientemente de su religión, independientemente de su situación, sea cual sea, nosotros lo que tenemos es amor, nosotros lo que tenemos es unidad. Una de las cosas que más caracteriza a los dominicanos es esa empatía, es esa calidez. Y eso es lo que nosotros tenemos que demostrar hasta ahora. Es lo que nosotros más tenemos que sacar ahora. El poder sacar esa calidez, ese amor, el poder orar todos juntos, unificarnos en oración. Es lo que más realmente en este tiempo de tristeza y de dolor va a ayudarnos a todos. Así que les exhorto que puedan unirse en oración, que puedan utilizar la palabra de Dios, la Biblia, como algo bueno a que aferrarse en estos tiempos de dificultad. Bueno, así es. Gracias a Johanny Martínez, licenciada en psicología. Ella es especialista en crisis de salud mental, ministra en este momento Casa de Refugio. Para nosotros ha sido un placer que nos haya acompañado y dando algunos apuntes para que nosotros en este interín en el que ya se suspendió la búsqueda, todo terminó, pero ya sí están las gentes, las personas, los amigos buscando a esos seres que todavía no han llegado a casa de una forma o de otra, pero queremos tener a nuestros seres queridos y hacer con ellos lo que siempre se debe hacer, rendirles el honor que corresponde. Voy a una pausa, inmediatamente retorno con todo lo que resta de este espacio de Mujeres en Dinámica, con mucha tristeza y mucha consternación ante esto acontecido a nuestra amada nación. Ya volvemos. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. De verdad, hoy ha sido hacer este programa ha sido difícil porque estamos consternados ante tantas pérdidas, tantos jóvenes, hombres, padres, hermanos, hijos, que lamentablemente han perdido la vida en esta trágica noche, en este trágico lunes del Jet Set, ese ícono de las noches en la República Dominicana, que data de más de 50 años, pero que lamentablemente, aparentemente, se han violado en función a amiguez, a yo te conozco, a influencias. Lamentablemente no. El Estado Dominicano también es demandable en este sentido. Y yo entiendo que a través de las instituciones que corresponden, esto así deberá. Nosotros vamos en la siguiente entrega a seguir comentando estos y también dar reconocimiento y honores a hombres y mujeres que han perdido su vida lamentablemente en esta trágica noche en la República Dominicana. Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera.